Todos mis queridos ingenieros, buenas noches a los ingenieros, a las ingenieras que yo también veo algunas, que nos vaya muy bien esta noche. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo le ha ido, Carlos? Muy bien, profe, gracias. Me alegra mucho, mi hijo. Entonces, como siempre, mi saludo fraternal de parte de mi querida familia, de mi inspirado padre y de mi amada institución universitaria Envigado. Y aparte, pues, mi mensaje personal como procavador del conocimiento desde mi humilde púlpito, desde el cual disfruto y comparto conocimiento permanentemente. Deseo que somos muy bien. No me enteré en el transcurso del día qué había pasado en el país con respecto a las protestas. De todas maneras, estoy empezando como a conectarme otra vez volviendo a la civilización. Desconozco si hubo arreglos, no hubo arreglos o si algún adelanto. Y cómo es el orden público o el desorden público. Más tardecito algunos se entera y nos comparten un minutico cómo está la señal. De todas maneras, estoy muy atento a avanzar esta noche, digámoslo así, relativamente suave, con la finalidad de los compañeros que tienen dificultades para desplazarse. Porque sabíamos de que posiblemente iban a haber dificultades en el transporte. En este momento, pues por lo que leí muy temprano en la mañana, supe que habían intentado bloqueos y unos vecinos que intentaron salir de Beremilandia temprano no lo pudieron hacer. Entonces, esperemos a ver cómo se va desarrollando la noche sobre todo y que todos puedan llegar a sus hogares, ojalá sanos y salvos como dirían nuestros queridos abuelos. Venimos desarrollando un tema muy agradable que es el tema de los fluidos y que nosotros precisamente somos gran cantidad de fluido. Hemos referenciado permanentemente que somos el 75% agua y solo 25% sólido. Este dato les comparto es muy importante para la parte médica, porque ahí el examen médico más excelente de todos se hace por medio de un campo magnético y es precisamente lo que llamamos la famosa RMN, que quiere decir resonancia magnética nuclear. Ese tema siempre me ha apasionado mucho, de hecho he estado siempre haciendo ahorros para algunos viajes internacionales a mirar los últimos equipos en estas tecnologías. Medellín, por ejemplo, goza de una gran capacidad de resonadores, mencionando por encima Clínica de las Américas, es la Escuela Neurológica, la Instituto Tecnológico de Antioquia, por ejemplo. León 3, o sea, acá hay todos los hospitales grandes en el medio tienen resonadores. Estamos muy por encima de otros países. Yo insisto en mi sueño de Medellín, capital mundial de la salud. Es algo que se va logrando con este tipo de exámenes que no son invasivos. Eso es una gran ventaja. Los campos magnéticos se ha comprobado que no generan efectos secundarios. Siempre queda una duda planteada por la medicina, y es que precisamente cuando uno se hace un examen de resonancia magnética, debido a la gran cantidad de fluido que tenemos, vuelvo y repito, 75%, uno lo meten a ese tubo completamente, es un solenoide, y hay que esperar aproximadamente media hora para que el campo magnético comience a orientar todos los espinos del cuerpo. Y después de media hora, entonces ya se puede producir un fenómeno de resonancia. Entonces se manda una señal de radiofrecuencia y ahí es donde empiezan los ingenieros de sistemas a generar contrastes, a generar cierto número de píxeles, a organizar. O sea, eso es un trabajo mancomunado. El médico simplemente lo que hace es interpretar. O sea, el médico no se especializa en esto en el campo, nosotros tampoco. Nosotros, pues, no forma de que nosotros seamos médicos. Es muy loable el que sea médico y especialista en esa parte de resonancia, es espectacular.
y que al mismo tiempo sea físico, sea ingeniero electrónico y está ya está muy encarretado con esto. Ese examen tiene ese gran defecto. Y la única vez que hay dudas es cuando una niña está en embarazo. Recuerde que el feto está en agua, es agua. Entonces a algunos médicos siempre les queda la duda sobre el comportamiento que pudiera tener por ese intenso campo magnético. En Medellín básicamente se manejan campos de 1.5 teslas. Eso en palabras significa campos 30.000 veces más poderosos que el campo magnético de la Tierra. Que el campo magnético de la Tierra, que es el que guía, por ejemplo, los delfines, las palomas mensajeras, puntos suspensivos, es un campo del orden del medio Gauss. Y un Tesla tiene 10.000 Gauss, pues a modo comparativo. Se ha desarrollado mucho en el mundo esta resonancia. Y también hago un reconocimiento aquí en las Américas, comerciales que no me pagan, por ser de los poquitos institutos que están mandando la investigación en el tema del PET, que es precisamente Positron Emission Tomograph, que es la tomografía directamente de los órganos en funcionamiento. O sea, hemos desarrollado unas cosas inmensas. Los primeros años de la resonancia, por la cantidad de fluidos que yo tenía, necesitaba estar estático. O sea, que si yo presentaba, por ejemplo, no lo quisiera decir, sabemos que en Colombia los que más se accidentan son los motociclistas. Y llegaba un motociclista con una traumatología muy severa, entonces no era fácil someter a una resonancia. Pero hoy en día, a través de los PET, por ejemplo, no hay problema. O sea, se han desarrollado técnicas que permiten toda esa manipulación de información. Y incluso aquí recuerdo el caso de Schumacher, campeón mundial, 7 veces campeón mundial de automovilismo, Fórmula 1. Nunca le pasó un accidente serio en automóviles a casi 400 kilómetros por hora. Y haciendo su parte favorito, que era estar en las montañas trabajando con el esquí, se pegó contra una roca y lleva 9 años tendido en una cama, casi como un ente. De todas maneras, en Medellín tenemos este gran aporte para la humanidad. Es muy favorable hacerse esto en Medellín con respecto a otros países. Y toqué el tema precisamente por la importancia de los fluidos. Es que esa palabra fluir es muy importante. Insisto, somos agua. Tenemos solamente 25% de restos, pero literalmente somos agua. O sea, la cantidad de moles de agua que tenemos es mucha, es muy significativa. Entonces, dentro de los desarrollos que veníamos hablando, les decíamos que había una importancia muy grande en saber que los fluidos no eran solamente el agua. De hecho, cuando Maxwell, el genio de la teoría electromagnética, él concibió todo el universo del mundo eléctrico, lo concibió como si fuese un fluido. Mire que estamos en el siglo XXI. Y él desde el año 1855 aproximadamente habla del fluido eléctrico. Obviamente la gente al principio se tocó mucho, decía pues que él está equivocado, ¿cómo hablaba de un fluido? Cuando primero, pues en la época de ellos, nadie había hablado de protones, ni de electrones, ni menos de chorros de partículas. O hablar de iones, por ejemplo. Tenemos la orina, por ejemplo, nuestra. La orina nuestra es una gran cantidad de iones. Por eso es peligroso, entre comillas, orinar donde hayan pilas en medios líquidos o hayan alambres. Si tenemos un alambre conectado a electricidad y alguien la por orinar, entonces los iones de la orina literalmente son capturados por la electricidad y tenemos un serio conflicto. Entonces eso es como importante, o sea, el agua pura en general pues no es muy buena conductora de electricidad, pero cuando le cae jabón, le caen sales, le cae orina, etcétera, entonces el pH fundamentalmente ácido va a hacer que esos iones transmitan la electricidad directamente. Por eso una herida que usted tenga y toca algo que esté electrizado,
tiene posibilidades de sentir. De hecho, es molesto cuando uno tiene una herida y toca la parte eléctrica porque lo va a sentir. ¿Por qué lo va a sentir? Porque tenemos iones. Gracias. Después de que los iones, sabe que Camila llegue temprano o no, esos iones van a conducir la electricidad, entonces la vamos a sentir, a impactar. Los gases también conducen electricidad. ¿No? Por ejemplo, un rayo, ¿qué es un rayo? Antes de que hace el rayo tenemos las nubes y tenemos la Tierra. O sea, tenemos dos placas conductoras. No son metálicas, no, dos placas conductoras. Separadas por un medio material, que en este caso es el aire. Las nubes se van recargando por el fenómeno de la fricción. Recuerde que la fricción, los vientos van acariciando permanentemente las nubes y esas caricias permanentes van generando una diferencia potencial entre nube y tierra. Y llega un punto en el cual hay tanta electricidad almacenada que el dieléctrico, que es el aire, se rompe y entonces aparece un rayo. Se llama la triboelectricidad, por si a alguien le interesa. Es muy común en Envigado y Amalfi, son de los lugares del mundo donde más fenómenos electrostáticos debidos a los rayos ocurren en el mundo. Entonces hay investigaciones muy interesantes sobre esos temas. Y de nuevo, está pendiente ahí, cuando esté lloviendo, no es muy recomendable estar en una piscina. Vemos que las piscinas tienen hipocloritos, tienen cloro, tienen algunos sales que van a hacer que los iones conduzcan más fácil electricidad. O sea, no es recomendable. Es cuando uno ve que está lloviendo, trate de protegerse, pero nunca bajo un árbol. Recuerde que los árboles físicamente son puntas y cada punta se comporta como un pararrayos. Entonces, cuando uno empieza el curso de scout, casi que lo entrenan. Cuando vamos a hacer el campamento, no lo hagamos cerquita a los árboles, si está lloviendo menos. Y tampoco lo hagamos con las normas actuales a menos de 30 metros donde haya una quebrada. Profe, y si estamos en medio de un bosque muy espeso. Esa pregunta es muy interesante. En los bosques también es factible que cada punta, cualquier pedacito, cualquiera de estas ramas, se comporta directamente como si fuese un pararrayos. Yo alguna vez les compartí, otra vez mi grupo de teoría electromagnética, una experiencia negativa. Pues ya he tenido varias en ese mundo. Ya he hecho incluso algunas recomendaciones al ejército colombiano para evitar precisamente que donde hayan bosques, cuando tienen muchos sustos, ponen a algunos soldados y los suben a los árboles que sirven como una carita improvisada. Pero cuando hay tempestades, que es su pregunta, hay muchas dificultades porque ellos no están protegidos. Lo único que lo protege a uno de una tormenta es una jaula de Faraday, o sea, un sistema, una malla metálica conectada a tierra. Puede caer todos los rayos que quieran, a ti no te pasa nada. Pero es muy impráctico arrancarnos con una jaula para el monte y para encaramar un árbol, pues eso lo sabemos. El metro de Medellín, cuando hay tempestad, sabemos que los que viven en el Parque Arví, los que viven en el Picacho, los que viven en otras partes donde hay cable, inmediatamente se detiene. Y es de las malas noticias que le toca darle a uno como ingeniero. Decir, muchachos, hasta aquí los traemos. Que quien las mire que hace porque no puede, el sistema no puede seguir. Porque no tenemos una forma de poner una jaula de Faraday a cada carrito, a cada trencito, a cada vagón, para que los proteja. Entonces mi vecino tenía una araucaria. Bajita la mano, tenía 40 metros. ¿Quién les habla? Siempre le decía. Le decía Pablo, esa araucaria, en caso de un rayo, te puede generar muchos problemas. Es más, algún día se pudre y te va a caer, porque es que tenés la casa a 1 metro. El tipo nunca le paró bolas a eso. Una noche, una gran tempestad en Beremilandia, y un rayo cortó la araucaria a 10 metros de altura, o sea, tumbó 30 metros de árbol. El árbol cayó a escasos 20 centímetros, justamente donde dormía. Ese tipo se levantó paniqueado, asustado y buscando quién le cortaba el resto de árbol que quedaba. Gracias a la vida que no le pasó más. Y otra vez en Beremilandia,
estaba recostado y tipo 3 de la tarde y ocurrió un rayo, pero en verano. O sea, la gente cree que los rayos caen solamente en invierno. No es cierto. Hay más, estamos muy propensos, sí, pero también puede ocurrir solamente por la fricción de los vientos. Los vientos son un peligro potencial. Y tipo, tal vez 3 de la tarde, 4, bueno, sentí un estruendo espantoso. Cayó un árbol en los límites de Oremilandia con el vecino en la parte de arriba y cortó un árbol para la mitad, pero un árbol gigantesco. Trató de incendiarlo, pero bueno, no se incendió más. Lo cierto es que eso quedó partido, cayó sobre un alambrado y ya calcularon pues que el alambrado se perdió, pues un árbol de esos. La mera energía cinética y potencial. Cayendo, eso fue brutal. Todo ese alambrado de los dos lados quedó roto. ¿A quién cobrarle? Pues eso no existe en Colombia, ¿a quién cobrarle? Eso es obra de cada uno. Bueno, eso es simplemente que tengamos cuidado, los fluidos, tengamos mucho cuidado. La pregunta suya es muy interesante. Un rayo no ocurre solamente en invierno, también ocurre en verano. Y, o sea, el solo hecho, cualquier árbol, cualquier llama terminal de un árbol es un peligro. O un compañero recién mutilado y que esté descalzo, es un peligro potencial. Eso es lo que llamamos por molestar un pararrayos ambulatorio. De la palabra fluido dice que involucra los gases, involucra los líquidos y todo bien eso se llama hedor. Y el hedor precisamente es fluir, poder fluir, y no solamente fluyen los líquidos, sino que también fluyen los gases. Ya les hablé por estos días de la importancia de no tener pipeta en sus casas, pipetas de gas propano. Gas propano es muy pesado, C3H8, y tiene la tendencia natural a cuando es muy pesado que hacia abajo, o sea que se puede acumular. Es muy importante, si de pronto le tocó tenerlo en casa por alguna circunstancia, pues tengan un medio donde entre bastante aire, casi que ventanas abiertas, etc. No es recomendable tenerlo en ninguna parte de la ciudad, y menos en un edificio donde hay apartamentos. Las normas de seguridad deberían prohibir que cualquier usuario compre una pipeta, saca de pipeta, eso es un peligro potencial. Eso es un cilindro bomba. ¿Cuándo estalla? Ojalá que nunca, pero potencialmente está abierto para hacerlo. Entonces el término fluido hace solamente una diferencia fundamental entre líquidos y gases. ¿Esa diferencia en qué va? De que los líquidos no se dejan comprimir. Ese es uno de los grandes secretos que tienen los líquidos. Mientras que los gases son todo lo contrario. Los gases se comprimen fácilmente. Y el volumen, puede que el volumen en forma natural, ellos tienden a ocupar todo el espacio. Pero igual también los puede comprimir. Y que también estudiamos lo que se llamó la ecuación de estado, que es precisamente presión por volumen igual a nRT. Entonces, aprovechando ese breve repaso, les comparto un problemita que nos quedó de la charla anterior y que no lo terminamos. No sé por qué, cuando estamos haciendo el problema de Celeste, el problema 5, habíamos hecho la presión hidrostática, ya estábamos hechos. Pues de aquí les recuerdo dos cosas importantes. Por el solo hecho de yo meterme a un charco, entonces encima de mi cabeza, encima de mi cuerpo hay una columna de agua. Esa columna de agua comienza a pesar y ese peso sobre mí es lo que genera la presión hidrostática. Pero hay que recordar que además de esa presión hidrostática, del agua que tengo encima, está también la presión atmosférica que golpea abajo. Si arriba estuviera el vacío, entonces solamente existiría la presión hidrostática. Pero si el experimento lo hiciéramos en la Luna no hay presión atmosférica. En la Luna, si alguna de su atmósfera que no parece que hubo, se perdió y solamente hay presión hidrostática en caso de llevar líquidos. Recuerde que la poca agua que han encontrado ha sido pues casi que milagrosa porque no parece ser como un denominador. Como la Luna ya está muerta, desde que la Luna ya no gira, la Luna ya se estabilizó. La Tierra solamente da vueltas a la Tierra, pero sobre sí misma, como la Tierra ya no tiene rotación. Al no tener rotación no puede tener mares. Porque, por cómo se sostienen los mares en la Tierra. De la misma forma que yo tengo una olla y le pongo a darle vueltas de esta manera con agua, desde el agua no se sale. Pero si yo paro de circular la olla, inmediatamente el agua se desborda.
Igual le pasa a la Tierra está girando a gran velocidad, son miles de kilómetros por hora, lo cual hace que la Tierra, en su fuerza centrípeta, no permita que el agua se salga. Ese es muy importante. Pero, le agrego, sobre el fondo, o sea, sobre mis pies, hay una presión que tiene dos componentes. Una presión hidrostática y una presión atmosférica. Y recordemos que si presión es fuerza sobre área, entonces, ¿qué será la fuerza? La fuerza será simplemente la presión por la superficie. Entonces, en el problema 5 nos quedó faltando la fuerza hidrostática, o sea, la presión hidrostática por la superficie. Si nos preguntaran por la fuerza total, tendríamos que sumarle a esto, convertir los pascales a atmósferas para poder hacer un cálculo de unidades. La primera conversión nos queda entonces, la presión era 10.584 pascales. Y el área del tapón, dice que el tapón es tapón plano y redondo de radio 3 centímetros. Recuerden que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Como las unidades no son internacionales, necesitamos transformarlas. De ese centímetro que tengo acá, podemos que un centímetro es 1 metro dividido por 100. Entonces, les pido el favor con sus calculadoras que me certifiquen si este dato es correcto. Entonces sería 10.584 por metro cuadrado. Entonces ya la fuerza hidrostática nos quedaría en newtons, unidades internacionales. La multiplicación es 10.584 por 9 dividido 100 al cuadrado. Te repito, ahí por pi. 10.584 por pi por 9 sobre 100 al cuadrado. O si lo quiero de otra manera, 10.584 por pi, abro paréntesis, 3 sobre 100, cierro paréntesis, al cuadrado, igual. Las calculadoras hacen eso o Excel. Esto es simplemente que me certifiquen. Simplemente que se haga el desarrollo así mucha rapidez por el tiempo, pero aprovecho los espacios de estar con ustedes para corroborar que esos resultados son correctos. Compañero, compañera, William, Mateo, Camila, Madeline, que nos quieran colaborar dando un resultado. Voluntario, voluntaria que nos diga si eso es correcto o no es correcto. Recordemos mi sueño y el de ustedes también el otro semestre. Sí, profesora. Muchas gracias, excelente. Entonces está garantizado que tenemos 99.75 newtons. Recuerden que si estamos en unidades internacionales, la presión la damos en pascales, la superficie en metros cuadrados y la fuerza en newtons, que es precisamente kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la fuerza total? Entonces tendríamos que haberle sumado la presión atmosférica. Entonces a ese valor anterior calculamos cuánto es de presión atmosférica, sumamos y repetimos cálculos. Recordemos que ya hemos hecho conversiones en las charlas anteriores de esa parte. Muy bien. También los puse a que leyeran sobre lo que hizo Arquímedes. Después de que Arquímedes, les conté la historia, el chisme fresquito de lo que estaba pasando en su época. Pues había una falsificación de una corona de oro, pero era la duda, no había ninguna evidencia. Y la única manera de saberlo sería desbaratando eso y mirando si el orfebre le echó a eso porque es algo plata que es más barata o acero. Lo cierto es que la corona quedó tan bonita que el rey no quiso desbaratar. Arquímedes tampoco tenía la razón, no sabía realmente qué estaba pasando. Para que ahorita alguien nos cuente qué ocurrió. Bien. Ahora los invito a que hagamos el problema 10, que es un problema que les recuerda mucho los que hicieron grado 10 presencial.
que es lo que llamamos la ecuación de estado o ecuación de los gases lineales. Esa expresión es muy importante. ¿Por qué? Porque primero nos recuerdan las unidades internacionales de un montón de parámetros. P, presión. Debemos darla, en este caso, en atmósferas. El volumen tenemos que darlo en litros. N es el número de moles. Pues, ¿de qué son moles? Pues, repito, el ejemplo más sencillo. 30 gramos de agua, ¿cuántos moles tiene? Entonces yo cojo el agua. El agua es H2O. El hidrógeno pesa 1. El oxígeno pesa 16. Como es H2O, pues H2 ya sería 2 más 16 del agua son 18. Entonces yo puedo decir, una mol de agua o una molécula de gramo pesa 18 gramos. ¿Cuántas moles serán, por ejemplo, 30 gramos? Entonces, de esa manera se calcula el número de moles. La temperatura en el reino de los gases se mide siempre en grados Kelvin. Y el grado Kelvin también se llama temperatura absoluta. Es un dato que se maneja mucho, digamos, en la parte médica y otros países, caso podemos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, se maneja mucho la temperatura Fahrenheit. Entonces dicen Fahrenheit, no importa. Los grados centígrados o Celsius no los utilizan. ¿Por qué? Bueno, este es un problema eterno de cómo jugamos con las unidades. No es fácil yo decir, tengo un sistema perfecto de trabajo, ¿no? Usted mira, por ejemplo, como un equipo de dirección en países donde hay estaciones. Entonces, el sistema le marca siempre out, in. Él le marca la presión adentro, perdón, la temperatura adentro, por decir algo. 72 grados Fahrenheit. Temperatura afuera, 13 grados. Se supone que Fahrenheit. O viceversa. La temperatura afuera es, por ejemplo, 115 grados Fahrenheit y adentro, por ejemplo, 84. Entonces, es muy difícil que encontrar que la temperatura de adentro y afuera sea la misma. Esos países exigen, no es si uno quiere, sí que cuando se va a arrendar una casa o un edificio, se tenga un sistema de calefacción. Recordemos que los fríos son intensos. O sea, uno, por decir algo, llega a Medellín, a Nueva York en invierno y uno puede encontrarse con temperaturas de 3 grados o menos. Uno literalmente, muchos días que han viajado, saben que uno tiene que llevar equipo de montaña. Hace 2 años viajé a Tennessee, a las montañas que son nieve pura. Les cuento que ya todo un equipo completo. Llevaba unas super chaquetas, unas super botas, unos super interiores, unas super guantes. Y llegó un punto en el cual mis manos ya no las sentía. O sea, era tan intenso, estaba tan bajo cero. Algo así como a -11. Realmente uno siente que es demasiado complejo porque nosotros no estamos acostumbrados a esos excesos. Pero en Milán la temperatura en la noche baja por allá a 14 grados y cuando sube mucho en el día, por ahí 33, 34. Entonces todos los equipos en el mundo vienen grabados en estos países, grado Fahrenheit. Entonces nos toca a uno empezar a hacer conversiones mentales a ver cómo pasa de un sistema a otro. Pero pasar de grados centígrados a Kelvin es muy fácil. Simplemente sumamos 273. Y vuelvo y les recuerdo, Medellín tiene superconductores. Los grandes resonadores magnéticos funcionan con helio líquido y el helio líquido genera para ese resonador todas las condiciones maravillosas para producir la resonancia. Ese sistema trabaja a 4 grados Kelvin, o sea, menos 269 grados centígrados. Por eso la temperatura alrededor de un resonador es congelante y mucho. Entonces, si usted busca ahorita en Google, ¿qué es R? Usted puede decir el constante universal de los gases. Entonces Newton le dice, ¿en qué sistema lo quieres? Entonces él te lo permite trabajarlo, por ejemplo, en unidades de energía o en unidades como lo trabajé yo hoy acá, recordando grado 10, que el valor de R es punto, pues se los olvidó, háganlo acá. Ahí se los puso con todo y unidades. Mírenlo acá. 0.082 atmósfera por litro sobre ese producto, moles por grados Kelvin. Todo eso corresponde
a una necesidad para poder simplificar. Entonces, empezamos a convertir. Entonces, vamos a despejar presión. El número de moles lo dio el ejercicio. El ejercicio nos dice que son 8 moles. Constante de los gases es constante universal. Así como el valor de pi. Pi se puede hacer pi, 3.14159. R para los gases siempre hace lo mismo, 0.082. Si aprende las unidades bien y si no las aprende, pues ahí las puedo anotar. Sobre moles por grado, o sea que en el denominador está moles por grado Kelvin. Arriba, temperatura, eran 43 grados centígrados, le sumo 273 y con eso se queda convertido en Kelvin. Sobre el volumen con 400 litros. Solamente les pido que metan eso a una calculadora en línea o si tiene calculadora ahí o Excel, siempre se multiplica 8 por 0.082 por, abre paréntesis, 43 más 273, cierro, dividido 400, que son los litros. Si observa bien, mire que se cancela mol con mol, litro con litro, grado en Kelvin con grado Kelvin, y lo único que nos queda es la palabra atmósferas. Entonces necesito que ustedes hagan operación, que hay una propuesta de mi papá, 0.5182 atmósferas. Entonces la respuesta la tienes tú. Escuchemos ofertas. Ofertas desinteresadas, los que quieran participar. Entonces con esas participaciones van dando punticos. Ya tenemos aquí en la línea. Profe, sí, así. Perfecto, muy bien. Entonces nos da 0.5182. Pero la pregunta es, ¿cuántos milímetros de mercurio equivale eso? Entonces, podemos buscar la página anterior, donde habíamos visto un cuadrito con las unidades representativas. Entonces decíamos, unidades de presión, está torricellis, milímetros de mercurio, la atmósfera. Y decíamos, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o a 60 o a 760 torricelli. Ese experimento lo hizo el italiano, mi primo, Juan Evangelista Torricelli. Ahí vienen los TORS. Entonces, una regla de 3. Si 760 son una atmósfera, 0.5182, ¿cuántos milímetros serán? O ¿cuántos TORS? Recuerden que milímetro de mercurio o torricellis tienen la misma connotación. Entonces, alguien que lo multiplique 0.5182 por 760. Eso se nos dará la presión en TORS a que está sometido ese gas. Eso es muy importante en el sector industrial. O sea, yo no puedo transportar un gas de cualquier manera. De hecho, transportar gas cuando hay mucha temperatura, hay que tener ciertas precauciones también. Podemos que, primero, pues si va a pasar por lugares donde haya violencia, es muy probable que no se permita que esas pipetas salgan, porque si ahí van 30 cilindros, son 30 bombas potenciales que tendrían en su poder algún grupo al margen de la ley. Entonces eso hay que evitarlo. Así que hay que pedir permiso y hacer los famosos patronatos. Hay que informar para dónde van, quién los va a recibir y casi que certifique que sí los tenga. En caso de cualquier evento que se pierda alguna cosa, los primeros investigados son la compañía y el receptor. Alguien le dio 393.83. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahí tenemos entonces la primera información de la ecuación ideal de los gases. Esto lo llaman simplemente ecuación general de los gases ideales. Pero es una aproximación muy buena en el mundo práctico. Entonces mire que tenemos expresiones para trabajar con los fluidos que sean agua o con los fluidos que sean gases, independiente de las propiedades que maneje cada uno. Cada uno aquí tiene unas propiedades muy especiales, digámoslo así, muy significativas. Bien, con estas herramientas a la mano, nos vamos a meter en dos campos. Uno, el principio de Arquímedes y otro, el principio de Pascal. Entonces vamos a intentar avanzar lo que más podamos sin acelerarnos sobre el famoso principio de Arquímedes. Pues repito que Arquímedes fue uno de los grandes genios que vivió en la antigüedad. Los romanos lo querían vivo.
Recuerde que él era un estratega, más que científico, un estratega. Él era el tipo que durante el día quemaba las barcas romanas cuando se acercaban, utilizando lentes. Estamos hablando de siglos, miles de años antes de Cristo. Y en caso de que intentara meterse en la noche, tenía, como era el padre de la mecánica, era el genio de palancas y engranajes, entonces tenía sistemas escondidos en el puerto. Entonces cuando el barco enemigo llegaba, esas palas gigantes eran capaces de desestabilizar el barco, torcerlo y generar caos en el enemigo. Entonces los romanos, creo que era Marcelo, el señor que lo mandó a capturar, dijo: este muchacho lo necesitamos, pero vivo. A Roma no le interesaba aquí no es muerto, porque era un genio. Por desgracia, pues cuando le pidieron papeles, el tipo estaba con un poquitico como asadito y el soldado no dimensionó el poder. No sé si era que estaba en manifestación o qué. Le lanzó el espadazo y lo mató. Una vez que lo mató, se dio cuenta que el que había levantado era Arquímedes. No sé qué le pasó en su vida personal, pero fue una pérdida impresionante. Primero para la ciencia y segundo para Roma, porque Roma lo necesitaba vivo. No tuvieron esa dicha pues, de tener allá trato para ellos. Listos. Vamos a hacer un pequeño receso de 4 minutos y continuamos todos los chismes estimulando